Con el gentil auspicio de Transporte Aéreo Militar. presentamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Mesa de lujo el día de hoy, bueno, como todos los días, pero hoy en particular porque vamos a hablar de temas internacionales. Quedarnos con la mirada solamente en Bolivia es un absoluto error. Los seres humanos, sobre todo ahora que estamos tan globalizados, y los gobiernos, los estados y los medios de comunicación tienen que poner sus ojos afuera. En esta semana nos hemos dedicado un programa íntegro a poner nuestros ojos exclusivamente en Chile. ¿Se acuerda usted el primer gol que metimos ese día que se enfrentó a la selección? Hoy día vamos a hablar ya de otros tópicos, internacionales también, pero absolutamente polémicos y dignos de una profunda reflexión. Hoy vamos a hablar del tema Corea del Norte y esa su prueba de bomba de hidrógeno, que la verdad es que me sorprendió. Y también vamos a hablar de cómo inclusive los grupos más radicales, como las FARC, encuentran un camino democrático y empiezan a ser parte de este sistema para tomar el poder ya no desde las armas. Para hablar de estos dos temas estoy en compañía de Álvaro del Pozo, un poco por orden de llegada. Álvaro del Pozo, bienvenido. Él es abogado y diplomático de carrera. Qué gusto verlo. Verónica, un placer ¡De estar otra vez. eterno! Sí. Los ponchos rojos están en la puerta. Pues nada, va a ser un gusto encontrarlos. Jimena, un gusto estar contigo también. Con Jimena Costa. Yo no tengo corbata. No, qué suerte, amiga, yo tampoco. Jimena Costa, amiga del programa, analista político, politóloga de profesión, de carrera meritoria. Tú tienes ya emérito, ¿no es cierto? Emérito. Eres Soy profesora emérita de la Universidad Boliviana. Ese es el título más que feliz me te hace, ¿no? encanta. Sí. ¿Cómo estás, Jimé? Bien, gracias. Buenos días. Un gusto verte, Álvaro. Un gusto estar con usted. Bueno, pues como decía yo al principio del programa, tenemos que poner nuestros ojos al mundo, porque parece que estamos a un apretar de botón para poder de repente confrontarnos entre naciones, lo cual significaría un conflicto para todo el planeta. Yo quiero partir un poco, Jimé, contigo, que me digas, que me hagas entender qué pasa con Corea. Por orden de llegada, ok, muy bien, así me dominan aquí, ¿no? O sea, Álvaro, estamos en una crisis terrible ante Corea del Norte. Japón ya se ha advertido lo que va a suceder, ha habido una reunión internacional, Estados Unidos está pendiente. ¿Alguna vez hemos tenido situaciones tan límites como estas? Sí, yo creo que estamos en una situación que se está de alguna manera posicionando, se está estabilizando en un ambiente de crisis, ¿verdad? Ya. El presidente de Corea constantemente en el último tiempo ha venido amenazando, ha hecho pruebas balísticas, la última obviamente es la que ha llamado la atención a todo el mundo se ha preocupado. China, Rusia, los principales y más fuertes aliados del sistema norcoreano, también ha manifestado su preocupación. ¿Tienes una idea de lo que es una bomba de hidrógeno? No, me imagino que la bomba de hidrógeno significa la capacidad de destrucción mucho más importante y masiva de las anteriores pruebas de misiles. Por lo tanto, esto ha detonado 2 sismos de 6 punto tanto y de 4 punto tanto en la escala de Richter. O sea, es realmente intensa. Por lo tanto, demuestra que Norcorea tiene una capacidad para una guerra nuclear. ¿Ya? Es decir, tiene esa capacidad y eso es lo que de alguna manera Norcorea se trata de esforzar en demostrar. Ahora bien, la situación dentro de la comunidad internacional sigue en esta situación de China y Rusia manifiestan su preocupación por esos ensayos, pero de manera efectiva no hay nada. Por lo tanto, no hay unas sanciones, digamos, aunque ha habido sanciones evidentemente, en alguna de ellas China y Rusia han manifestado su acuerdo, pero incluso Estados Unidos ha manifestado ya posibles sanciones a China porque sigue comerciando con Norcorea. Por lo tanto, vemos que se relajan ciertas medidas de sanciones. Lo importante saber es
acá cómo va a reaccionar el más grande, que es Estados Unidos, porque la provocación viene de un país relativamente pequeño, que no es un actor protagonista ni que sea gravitante en la comunidad internacional, salvo por el armamento que tiene. Entonces yo creo que Trump tiene que tener todavía, ojalá se pueda bañar de hombre de Estado, de ser el presidente de la potencia más grande del mundo, por el momento, Y no solo de y sus no reaccionar hormonas, ¿no? a estas provocaciones. Por lo tanto, en cuanto a la respuesta militar de Estados Unidos, hay tres opciones. La contención, es decir, demostrar el poderío militar de Estados Unidos. ¿También? Frente, No no, alcanza Pero con el qué gordo. horror, ¿no? contención, es decir, no de ataques. Persuasión, dicen los milicos. Bueno, en esta ¿Está tesis bien? es de contención de alguna manera. Contención. Luego, de un ataque quirúrgico, es decir, a puntos claves, o la invasión total. Esas tres ¿Estás opciones, hablando ya de ataques? no, No esas digas, tres opciones militares existen. existen. Por lo tanto, ahora estamos viendo un proceso de contención, es decir, ante las provocaciones vamos a mostrar que Estados Unidos tiene la capacidad de eliminar a Norcorea o hacer un ataque masivo, pero no se está dando. Yo por eso digo, aspiro a que el presidente Trump todavía no dé ninguno de estos pasos, porque Claro, obviamente claro. los que más pierden es la comunidad internacional en su Dos conjunto. preguntas te voy a hacer en nombre de los televidentes, ya para que puedan aterrizar en el tema como se necesita. Primero, ¿cuál es la necesidad de Corea del Norte de demostrar esta fuerza? ¿Qué quiere ante el mundo? Número uno. Y número dos, ¿es Estados Unidos su directo enemigo? ¿No está peleando con Corea del Sur, con Japón y con otras áreas? ¿Por qué, Jimé? Pero yo te pedía que hable primero, Álvaro, porque yo te voy a plantear un enfoque muy diferente que además articula tus dos temas, el de Corea del Norte con el de Las las FARC. FARC, en Colombia. ¿Qué tiene que ver, me dirán ustedes? Evidentemente es una lectura de una persona que no es experta como el Álvaro, sino de una politóloga. Ya. Yo miro hace muchos años el tema de la región y el mundo con atención, porque cada vez se han difuminado más los límites de las fronteras en este mundo globalizado. Sin duda. Tenemos que mirar de otra manera. Y creo que estamos llegando lamentablemente a un momento en el que la democracia muestra sus límites. A través de mecanismos democráticos, hay muchos grupos criminales que han tomado los gobiernos. En algunos lugares del mundo, bajo nombres partidarios o no, tenemos mafias gobernando a los pueblos. ¿Ese es el caso de Corea? O sea, es No, una... ese es el otro caso. Sí, correcto. ¿Qué te estoy diciendo? Corea en sí mismo es un pequeño país que con una acción quirúrgica lo podrían controlar. Con la población. ¿Cuál es el problema? Eso. Que inmediatamente Estados Unidos intervenga para controlar, pueda hacer quirúrgicamente Corea del Norte, Va a saltar. interviene Rusia, Correcto. interviene Putin, que es uno de los gobiernos que yo considero este tipo de gobiernos que llegan por la vía democrática al poder para corromper las estructuras del Estado y aprovecharse de esos recursos con negocios mayores que son además transnacionales, en los que está metido el sistema financiero, que no se reduce un gobierno y unos partidos. Mira lo que ha pasado en Brasil con corrupción, pero también es en Argentina, también lo vemos en Venezuela. Lo criticamos aquí. ¿Qué pasa con Trump en Estados Unidos? Le ponen cierto límite las instituciones. Entonces, estos grupos criminales toman el poder por la vía democrática y una vez que entran, debilitan la institucionalidad vigente. ¿Por qué hago todo este cuadro? Porque luego esos actores que no llegan al poder para atender las necesidades de los pueblos, sino para utilizar el Estado en su propio beneficio y que actúan de manera transnacional, están comunicados y se apoyan mutuamente. ¿Tú crees que el hecho de que hayan encontrado barcos de bandera boliviana con Tantalio o Tantalita yendo hacia Medio Oriente es una casualidad? Es casual, claro. Utilizan para recubrir misiles, ¿no es cierto? Ahora, Jimena, Entonces, solo termino con esto la idea. Corea del Norte, a nombre de un autoritarismo medio megalómano, enfermizo, lo que le quieras llamar, cuenta con aliados muy poderosos de ese lado oscuro de los gobiernos. Ya. Y Trump es un populista perdido, muy peligroso, que puede ser funcional
a estas grupos. acciones, claro. Entonces, nos llevan a un escenario muy Entonces, peligroso. según te entiendo, me para estás todos. diciendo que Corea del Norte vendría siendo, ¿cómo se llama donde se guarda toda la artillería? Donde se guarda todo, vendría siendo el arsenal de Rusia. El pretexto, nada más que el pretexto. Porque tú sabes que la situación de guerra implica también muchos recursos, se mueve mucha plata en una guerra. Y quienes controlan la venta de armas, pues les conviene que haya guerra. ¿Quién es conocido a nivel mundial como uno de los países que siempre está en venta de armas? Rusia. Entonces, yo creo que es un escenario más peligroso que otros que han habido a nivel mundial, porque tenemos gobiernos en distintos puntos del planeta que son capaces de cualquier cosa para seguir juntando plata y poder. Ay, Dios, y que están unidos justamente por negocios turbios. Por estos negocios. Pero esto siempre fue así, ¿no es Sí, cierto? pero No es que el ahora problema esto es una que novedad. ahora llegan por la vía democrática con elecciones. Sí. Por eso te digo, los límites de la democracia, porque se utiliza la institucionalidad democrática para llegar al poder, luego pisotear las instituciones e imponer con maquillaje a las instituciones los intereses de un proyecto de poder. Absolutamente real. Creo Es que una pena. es absolutamente cierto. Y ahí vemos, y justamente viene el tema que dices más adelante, vamos a tocar, y sucedió con los etarras y Batasuna y todo aquello. Permítame, por favor, ahora quiero llevarlos a este material. Es la primera nota, continúan las reacciones por el reciente ensayo de Corea del Norte. Vamos a ver cómo reacciona la comunidad internacional. La nota número 1, por favor, cuando guste. China reitera una vez más su oposición al despliegue del sistema de defensa antimisiles estadounidense THAAD en Corea del Sur. Lo calificó como un elemento que socava el equilibrio estratégico en la región y agrava aún más la tensión en península coreana. Me gustaría reiterar que la fuerte oposición de China al despliegue de THAAD por parte de los Estados Unidos en Corea del Sur es clara, consistente y firme. El despliegue de THAAD en Corea del Sur no contribuye a hacer frente a las preocupaciones de seguridad de los países pertinentes, sino que socavará gravemente el equilibrio estratégico en la región, pondrá en peligro los intereses estratégicos y de seguridad de los países regionales como China, agravará la tensión y la confrontación y complicará aún más la cuestión peninsular. Por su parte, el ministro británico de Defensa dijo que Reino Unido está trabajando duro con Naciones Unidas para asegurarse de que Rusia y China acepten su responsabilidad de ejercer presión sobre Corea del Norte. Estamos presionando enormemente ahora. Estamos trabajando muy duro en Nueva York con las Naciones Unidas y con nuestros aliados para presionar a la comunidad internacional para asegurarse de que otros miembros de la ONU, en particular China y Rusia, que acepten su responsabilidad de ejercer presión sobre el régimen de Pyongyang para poner fin a estas pruebas ilegales. China en particular, porque es vecina de Corea del Norte y es una parte clave de apoyar la economía de Corea del Norte. Esto mientras que el presidente Donald Trump ha advertido que las conversaciones con Corea del Norte están fuera de la mesa ahora y que todas las opciones siguen abiertas para defender a Estados Unidos y a sus aliados. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, a su vez pide aumentar la presión mundial a Corea del Norte. A pesar de ello, otros países como Rusia llaman a las partes involucradas a la moderación. Definitivamente promoveremos la necesidad de enfatizar que no hay alternativas para encontrar solución a través de negociaciones y enfatizar que no hay una solución militar para este problema. La escalada de tensión se produce tras el 6º test nuclear norcoreano, el más potente hasta ahora. Pyongyang dice que continúa reforzando sus pruebas balísticas y nucleares para defenderse ante las amenazas de Washington y sus aliados en la región.
Lo que decías en la pausa, o bueno, mientras iba el material, Álvaro, me preocupa, es que si nadie le interesa que haya una solución a este tema. Obviamente, el sentido común del ciudadano que nos ve diría, ¿cómo no solucionar un tema que podría afectar a nivel planetario? Correcto. Que las consecuencias no va a ser Todos que Estados Unidos y Norcorea, no, el mundo en verdad sería afectado. Por lo tanto, el sentido común nos dice, ¿cómo no llegar a un acuerdo? Es así como Jimena nos da una visión política de las cosas, la política internacional es un ajedrez también, mucho más complejo incluso. Si recordamos cuál es el origen de este problema, 1950, etcétera, etcétera, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué nos tuvimos una Corea unida? Porque a China no le convenía que haya una Corea unida, porque iba a ser tarde o temprano aliada de Occidente. Y tener cerca otra nación aliada a Occidente, como es el Japón, hubiera sido muy peligroso. A la China le conviene que se mantenga el régimen norcoreano, porque es un equilibrio geopolítico en esa región. Por lo tanto, vamos a ver... ¿En qué sentido un equilibrio geopolítico? Porque la influencia de China es sobre Norcorea. Claro. Si Norcorea pasaría a ser... Correcto, ya, ¿no? ahora sí. En cambio, Surcorea, obviamente... Claro, y Japón están todos del otro lado, el otro Exactamente. bando. Entonces se necesita... No del lado oscuro. No, Y la no, mayoría de los problemas a nivel global se han dado por ese tema, es decir, ¿dónde voy a gravitar yo? ¿Dónde voy a permitir Pero que China gravite? hace un discurso hipócrita y absolutamente falso entonces. Claro, porque a China no le interesa que haya guerra, porque también se va a ver afectada, pero tampoco le interesa que haya solución. Les interesa mantener el conflicto latente, es decir, porque eso mantiene la posición en un statu quo. Lo que pasa en Siria también. A Rusia le interesa que el conflicto siga, que no salga Bashar al-Assad No, en absoluto. para mantener... Pero Claro, Rusia, en cambio, dice que ellos buscan un acuerdo diplomático. Claro. ¿Esta es una forma de lavarse las es manos? un acuerdo diplomático que puede llegar a ningún acuerdo, es decir, conversar. Y sobre este tema las amenazas de Norcorea no son de un mes, ya vienen hace años que se vienen. Entonces las conversaciones diplomáticas, ha habido negociaciones diplomáticas y han fracasado también. Estados Unidos han tenido ciclos de conversación interesantes, pero al final han fracasado. Por lo tanto, todavía vamos a tener Norcorea por mucho tiempo más. Por mucho tiempo más, por lo tanto vamos a seguir seguramente Pero en ese visitándote. tire y afloje, no, espero no Es en que a nadie le niveles... conviene. A nadie. ¿La OTAN qué rol juega entonces? Bueno, la OTAN todavía es un aliado de Occidente, por supuesto, pero todavía no está manifestándose. Hay declaraciones del Consejo de Seguridad que obviamente los países miembros, la Unión Europea, rechaza toda y condena toda acción de Norcorea. Eso está clarísimo, ¿verdad? Pero tampoco actúa. Sí, pero es que no se No puede puede. actuar, no se puede actuar. Es lo mismo que en Venezuela. No puede haber una invasión de Estados Unidos. Y hemos intentado por la OEA, intentamos por las Naciones Unidas que retorne la democracia en Venezuela, pero no hay fuerza internacional que logre eso. Por lo tanto, los factores internos resolverán seguramente lo que es Venezuela, pero obviamente la comunidad internacional tiene que hacer lo que tiene que hacer, presionar. Pero ¿sabes qué es impresionante de la época contemporánea de estas últimas décadas? Que pueden estar genocidas autoritarios asesinando a su propio pueblo. El caso de Bashar al-Assad es una cosa impresionante, usando incluso Venezuela los no está tan lejos de gases esa realidad, químicos, ¿no? y demás. Y la comunidad internacional, a nombre de los tratados, de la autodeterminación, miran a genocidas matando a sus propios ciudadanos. A nombre de todo este tema de la Orquesta Internacional de los Acuerdos, hemos llegado a un punto en el que más bien de contribuir a mejorar la situación de los pueblos, lo que hacen es garantizar el poder a los gobiernos. Ya, si tuviéramos nosotros que ponerle un nombre, Jimena, el mundo estuvo dividido en dos antes, comunismo y capitalismo. Ahora veo una misma división, porque por acá están, como dice él, geopolíticamente unos y los otros en un equilibrio. ¿Qué tendrían que llamarse ahora? Yo te estaba diciendo fuera de cámaras que pareciera la lucha entre el bien y el mal como en la Guerra de las Galaxias, sí, pero ¿sabes qué es lo que sucede? Actúan de manera plural y transnacional. No es como cuando teníamos una situación bipolar donde era a un lado la Unión Soviética, al otro lado Estados Unidos, vinculados al polo de los soviéticos, los que creían en un
modelo de gobierno distinto a la democracia, Sí. llámale socialismo, Pero no llámale había lo que ahí, quieras, pues, fuertemente estatistas, Sí, pero no había etcétera. un ingrediente como el de No, ahora. y al otro lado era Estados Unidos, que más o menos articulaba lo que se llamaba el mundo libre, vinculado a las Capitalismo, democracias. el consumo, etcétera, ¿no? ¿Cuál era la diferencia muy clara en ese momento? Autoritarismos a un lado, democracia al otro. Ya. ¿Qué va pasando? ¿Qué es lo que uno mira ahora? Te digo, los autoritarios toman los gobiernos por las vías democráticas y luego actúan autoritariamente. Y otros directamente actúan autoritariamente frente a los tranquilos ojos de la comunidad internacional que no hace nada. El caso de Siria es el colmo de la claridad. China es un gobierno autoritario. Cuando quiere, le restringe los derechos a sus ciudadanos, la famosa sí. Plaza Tiananmen, ¿no Claro es que cierto? sí. Este señor coreano es un autoritario, además no es un modelo monárquico, sin embargo le heredan la presidencia más o menos. 3 generaciones ya. Sí. Son gobiernos autoritarios de frente o autoritarios que entran de manera disimulada a través de los mecanismos democráticos como las elecciones, que actúan globalmente, Vero. Qué horror. Porque tú te enteras que en América, en nuestra Claro que región, sí. hay tráfico de armas y tráfico de drogas. Con la plata y la cocaína compran armas, que de repente no es para usar solo los grupos criminales internacionales acá, Sino que están sino que fortaleciendo llevan las armas de a otro repente para lado. ISIS, no lo puedes probar. No lo ¿te das sabemos, cuenta? claro. Entonces, el problema es que están las mafias tomando los gobiernos y se comunican y trabajan juntos. Y mientras tanto le dan unas pocas migajas a los pueblos para que no Para pataleen. distraernos, Más o ¿no? menos. Distraer el estómago. Tenemos que encontrar una manera de renovar, remozar la democracia, porque se está utilizando instrumentalmente, se reduce a elecciones en las que más plata para hacer campaña tienen pues las redes criminales. Claro que sí. No es el Claro que ciudadano que quiere ofrecer un programa. Son las redes criminales que pueden pagar gigantografías, medios, spot, que compran medios con plata del narcotráfico, de todo lo que te imagines, y el ciudadano oye tanta propaganda que acaba votando por alguno Claro, de estos. es tan fácil manejar ahora el Estamos neuromarketing. mal, la ruta que estamos Como planeta, transitando, ¿no? estamos mal. Como planeta. Qué duro decirle a don Robert Dahl, sin ir muy lejos, que la democracia ya no es el camino adecuado No para alcanza esta ya. sociedad. Ya no alcanza. Ya se dañó, porque el ser humano tiene la capacidad de inclusive tomar lo más maravilloso, perfecto, sublime y dañarlo. La democracia, que en algún momento parecía la mejor de las formas de gobierno, Sigue ya siendo. se dañó. Sigue siendo con todas sus deformaciones. Mejor y que una límites, dictadura, sin duda. Siempre sigue siendo mejor. Lo que no podemos hacer es hacernos meter los dedos a la boca, que creer que la democracia se reduce a elección por el voto Por voto, popular. totalmente. ¿Mm? Déjeme hacer una pausa. Perdón, te hemos avasallado. No y te preocupes. te hemos hablado como nosotras solitas. Temas. Déjeme hacer una pausa, porque justamente en esta misma lógica vemos lo que está sucediendo ahora en Colombia, donde un grupo guerrillero que ha torturado gente, que la ha tenido alejada de su familia, que ha maltratado a una sociedad como Colombia, ahora toma la vía democrática. Y justo lo que dice Jimena, y lo vamos a seguir analizando. Permítame, por favor, la próxima media hora. El partido político FARC-EP. Espéreme, ya volvemos.